Perfecto. En el segundo tema, que es el régimen aduanero de importación, hemos establecido, ¿verdad?, que existen ya los procedimientos según establece la misma normativa, y aquí yo me apego a lo que es la ley 1990, la Ley General de Aduanas. Establece que existen procedimientos que todo importador, ya sea habitual o no habitual, ¿verdad?, depende de las características, debe cumplir en este ciclo, que es internar la mercadería a nuestro país. Por lo tanto, hemos establecido, ¿verdad?, que simplemente para hacer un resumen, ¿verdad?, lo que en la anterior clase hemos avanzado, que tenemos el primer procedimiento de importación, que sería el registro y el empadronamiento. Vamos a ir por orden. El importador debe registrarse, ¿verdad?, ante las instancias que corresponden. En este caso se registra ante la aduana nacional, ¿sí? Para ello debe tener ya establecido si va a ser un importador con las características de un importador habitual o un importador no habitual. Vamos continuando, ¿verdad? Y el segundo paso dentro del procedimiento de importación hemos indicado que es la verificación de las certificaciones y autorizaciones. Primer paso, registro al importador. Establezco si el importador es habitual o no habitual, ¿verdad? Y con eso que he establecido, qué tipo de importador es con el que voy a iniciar esta actividad económica, ahora procede, ¿verdad?, a hacer la verificación de las certificaciones y autorizaciones que así correspondan. Y aquí también hemos hablado, ¿verdad?, que primero esa verificación de las certificaciones vamos a realizarlo antes de embarcar la mercadería, ¿sí? Entonces, yo hago el pedido, por ejemplo, del país de China, ¿verdad? Y debo, antes de embarcar esta mercadería, ya debo hacer la verificación de las certificaciones de autorización. Y aquí no se olvide un aspecto muy importante. Hablamos de normativa nacional e internacional, ¿verdad? El comercio, al ser una actividad internacional, también involucra normativa internacional. Por lo tanto, si ustedes van a adquirir, van a obtener esa mercadería de algún país extranjero, ¿verdad?, para realizar la importación, tienen necesariamente que solicitar que en el país de origen también cuente con las certificaciones y autorizaciones. Caso contrario, cuando lleguen aquí al país, ¿verdad?, quieren hacer su registro, ya sea en el SENASAC o que les emitan el certificado de origen para el territorio boliviano, van a tener el problema que si no cuentan con esa certificación del país de origen, del país inicial, perdón, donde nos están proveyendo la mercadería, no van a poder concluir con su trámite de la emisión de los certificados y autorizaciones correspondientes para la importación. Por lo tanto, tomando esas precauciones, ¿verdad?, se realiza la verificación como segundo paso de las certificaciones y autorizaciones. Bien, luego de haber verificado y que me han emitido esas certificaciones, ¿verdad?, con la documentación, obviamente, documentación soporte denominamos, no se olviden, y vamos a hablar hasta que termina la gestión y ustedes con seguridad toda su vida, cuáles son a qué nos referimos con una documentación soporte. En la importación y en la exportación nos referimos a documentación muy importante que respalda, ¿verdad?, a esta mercadería que yo estoy queriendo ingresar a Bolivia. ¿Qué documentos? Factura comercial, ¿verdad? Aquí entra el documento de embarque, entra la lista de empaque, muy importante la lista de empaque porque ahí me determina, me ayuda a identificar la mercadería y me determina cuál es la cantidad exacta, cuáles son los ítems, ¿verdad? Y características que tiene la mercadería, que muchas veces por el espacio tan reducido de una factura no es posible describir todos esos detalles. De esta misma forma, también se debe incluir, por ejemplo, la documentación en cuanto a seguros, la documentación en cuanto a los tipos de transporte, ¿verdad? Y aquí viene el contrato que yo hago con la empresa, ¿verdad? O con mi proveedor internacional. Yo realizo un contrato para poder realizar esta actividad comercial internacional. Por lo tanto, por favor, silencien su micrófono. Ya, gracias. Por lo tanto, también toma parte de esa documentación, ¿verdad?, que yo en su momento debo presentar ante la aduana nacional. Me va a exigir que presente para ver cuáles son los términos, ¿verdad?, en los cuales yo estoy ingresando al país de Bolivia esta mercancía. Bien, luego de este segundo paso, ya habiendo determinado, ¿verdad?, cuáles son mis documentos, soporte,
habiendo ya determinado además qué tipo de depósito, ¿verdad? Es el que yo voy a utilizar o el que me corresponde en realidad por el tipo de mercadería, no nos olvidemos que hemos determinado, ¿verdad? Tres tipos de depósitos que actualmente nosotros estamos, ¿verdad? Haciendo uso. Tenemos el depósito aduanero temporal, ¿se acuerdan? Hemos hablado, hemos indicado, tenemos 4, pero solo utilizamos 3. El depósito aduanero temporal, el transitorio y el especial, cada uno con sus características y también obviamente con los plazos que así se establece. Como tercer paso dentro del procedimiento de importación tenemos lo que es el despacho aduanero de importación, ¿sí? Aquí establecemos que tenemos 3 modalidades, ¿verdad?, de despacho aduanero. Tenemos un despacho general, un despacho anticipado y un despacho inmediato. Ese es un aspecto muy importante, ¿verdad?, porque me va a determinar cómo yo voy a sacar esta mercancía de la aduana nacional. A través de cuál de las modalidades, ¿verdad?, ya sea como importador o a través de una agencia despachante, voy a extraer, voy a retirar esta mercancía para comercializar en el mercado interno de Bolivia. Esta parte hemos hablado, ¿verdad?, de los 3 despachos y les hemos explicado qué características tiene cada uno de los despachos. Y ahora, como cuarto procedimiento, viene la verificación de la legalidad de documentos. Entonces, volvemos a repetir. Primer paso, ¿verdad? Registro al importador habitual o no habitual. Debo determinar qué tipo de importador tengo. Es una cadena y para cualquier procedimiento de importación va a ser el mismo. Segundo paso, verificar las certificaciones y autorizaciones que tenga, ¿verdad?, este importador de la mercancía que quiere ingresar al territorio boliviano. El tercer paso, después de verificar esas certificaciones, ¿verdad?, va a ser el despacho aduanero que voy a realizar de la importación. ¿Cuál va a ser la modalidad por la cual voy a extraer, voy a retirar esta mercancía para introducir al mercado interno? El cuarto procedimiento va a ser la verificación de la legalidad de los documentos. Ya ingresado a la aduana. Sí, a partir del momento que ya, tercer punto, como indicamos, el tercer procedimiento, ya la mercancía se encuentra situado en instalaciones de la aduana. Sí, bajo cualquier modalidad de despacho, pero ya se encuentra en el territorio boliviano y ya está en aduana para poder retirar esta mercancía. Por lo tanto, hacemos la verificación de la legalidad de los documentos. Aquí la aduana, ¿verdad?, ya debe cumplir plazos. Ya está establecido eso en la normativa y lo que le queda a la aduana nacional como administradora aduanera es simplemente cumplir esos plazos y brindar al importador, ¿verdad?, que ese procedimiento de internación al mercado sea breve. Por lo tanto, se ha establecido que la aduana verifica esta mercancía a través de los técnicos aduaneros, ¿verdad?, en un plazo de 3 días hábiles. Por si acaso la aduana nacional para trámites administrativos, porque ese sería un trámite administrativo de verificación de la documentación y luego viene la verificación física, ¿verdad?, de la mercancía, se constituye un trámite administrativo. Por lo tanto, la aduana nacional ya ha establecido, ¿verdad?, y es la forma de organizarse de esta institución que trabaja de lunes a viernes, ¿verdad?, en horarios de oficina. Por eso yo considero solo los días hábiles. Distinto es en las zonas francas, ¿sí? Otro es el plazo y también vamos a ver en los regímenes cómo se considera en aquellos, por ejemplo, en los puntos 24/7, que igual más adelante vamos a hablar de esto. Por lo tanto, yo considero, ingresado a la mercancía, ¿verdad?, a la aduana, tengo 3 días hábiles para que la aduana, mediante sus técnicos aduaneros, haga la verificación de esa documentación que yo he presentado, denominada documentación soporte de la mercancía. Hacen la verificación, establecen la legalidad. Aquí existen varios métodos de poder verificar. La aduana nacional en este momento, a nivel nacional e internacional, han sistematizado esta legalidad, esta verificación de la legalidad. Tienen sistemas internos
en los cuales ellos pueden verificar si el documento, ¿verdad?, es el certificado de origen con el cual hubiera retirado la mercancía, en el ejemplo del país de China, por ejemplo, ¿verdad? Ellos tienen la capacidad a través del sistema de poder verificar si este documento que me han emitido en el país de origen, que sería China, es legal o no. Se ha dado un montón de casos y justamente por falta de ese tipo de mecanismos tecnológicos, ¿verdad? Hace muchos años, de que no tenían el mecanismo de control de la verificación de legalidad de esa documentación. A raíz de esos problemas que se ha encontrado importaciones ilegales, se podría decir, ¿verdad? Que ingresaban con documentación ilegal, documentación que estaba en realidad modificada, y obviamente la mercancía muchas veces, es más, ni siquiera coincidía con la documentación. Eso les hablo hace bastantes, más de 10 años. Entonces, ¿qué es lo que hace la aduana? Porque así además lo indica la normativa, ¿verdad? Debe sistematizar esta forma de verificación. Trabaja con el sistema, como les indicaba, a nivel internacional, en el cual deben verificar, introducen unos códigos, tienen ahora los códigos QR, ¿verdad? Escanean los códigos QR, introducen los códigos que genera cada documentación, tiene un código. Por lo tanto, este código introducen al sistema y verifican y cruzan con el sistema, ¿verdad?, del país origen para ver si realmente se ha emitido o no esas certificaciones, si se ha emitido o no esa factura comercial y si además esa lista de empaque ha sido revisada y aprobada en la aduana al momento de retirar la mercancía del país de origen. Viendo ya toda esa legalidad, ¿verdad? Hacemos la verificación en la aduana, los 3 días máximo, ¿verdad? Los 3 días hábiles y le ponen el sello. Ustedes recordarán el ejemplo que les he mostrado, había un sello, ¿verdad? De un técnico y el técnico me pone un sello de que ha verificado y validado la legalidad solo de la documentación. Por el momento solo es documentación, ¿sí? A la par, con esa documentación, los mismos técnicos aduaneros, junto con un grupo de especialistas, ¿verdad? Va a depender del tipo de mercancía que estoy internando, hace la verificación física de esta mercancía que he ingresado. Una vez terminado, ¿verdad? Si la mercancía realmente corresponde a la documentación corresponde a la legalidad como tal, el importador debe continuar, ¿verdad?, con el pago de los tributos. Aquí es donde vamos también a hacer otra pausa, ¿verdad? Porque hacemos el cálculo de la liquidación tributaria aduanera para el importador. Hacemos el cálculo, determinamos, ¿verdad? Todos los gastos, costos logísticos y los tributos, además, que debe cancelar este importador. Mediante el sistema SIDUNEA, que actualmente se sigue manejando, más adelante ya tenía que existir en realidad un cambio. En la aduana trabajamos con 2 sistemas, el SUMA y el SIDUNEA. Por este momento todavía mantenemos el SIDUNEA, ¿verdad? El SUMA ya es más actual, es un sistema nuevo que se está implementando en ciertos regímenes de importación y en la exportación. Tenía que haberse hecho una transferencia, un cambio de un sistema, un migrar del sistema de SIDUNEA al SUMA. Ya tenía que haberse ejecutado desde esta gestión, desde el año 2020. Lamentablemente, me imagino que por esta crisis que tenemos a nivel mundial y a nivel nacional en el tema económico y más todavía que ha afectado a lo que es el comercio exterior y el comercio internacional, no se está haciendo todavía esa migración de la información. Por lo tanto, nosotros nos mantenemos, pero con seguridad ya va a ser la siguiente o la subsiguiente gestión que van a manejar todos los trámites de importación a través del SUMA, ya no del SIDUNEA. Mientras tanto, nos mantenemos con lo que es el SIDUNEA. A través del sistema del SIDUNEA, ¿verdad? Que lo manejan a través de la plataforma oficial de la página web de la Aduana Nacional de Bolivia, ¿verdad? Se hace la introducción de esta información para que el sistema, ¿verdad?, registre este procedimiento, registre esta actividad comercial que estoy tratando, ¿verdad?, de concluir. Estoy llevando el procedimiento de la importación. Hacemos la verificación mediante mediante el SIDUNEA para que el SIDUNEA, ¿verdad?, una vez verificado en el sistema, una vez introducido estos datos, me haga la determinación a qué canal, ¿verdad?, me corresponde para retirar la mercancía. Y establece, ¿verdad?, para la aduana
3 canales de verificación de la documentación y de la mercancía. A través de esos canales me van a emitir esto que hemos visto también en el ejemplo, ¿verdad? Un sello que decía levante. Eso ya, como indicamos los que hacemos la importación, ¿verdad? Decimos, tenemos el el sello de levante, ya podemos respirar, decimos, porque ya la mercancía está legalmente en el territorio boliviano. Entonces, para que yo obtenga este sello de levante, debo entrar a uno de los 3 canales. Y eso es el SIDUNEA, el sistema que me va a determinar cuál es el canal que corresponde según la información que yo he cargado en el sistema. ¿Cuáles son los canales? Tenemos el canal verde, que sería el canal de trámite inmediato, ¿verdad? Por eso se emite un levante automático que pasa de inmediato esa mercancía. Tenemos el canal amarillo, se hace la revisión documental, ¿verdad? Con toda la documentación, más la documentación soporte, la documentación que se hubiera generado desde el transporte hasta el ingreso a la aduana, más la documentación soporte, se hace la verificación y el trámite debe durar, por ejemplo, en este canal, 24 horas en aduana. Se emite el levante autorizado, ¿verdad? Y con eso ya puedo pasar a lo que es el canal rojo. La revisión documentada y física, ¿verdad? Aquí ya verifican. Si yo indico, por ejemplo, a través del SIDUNEA, que estoy ingresando 1000 celulares, ahora deben hacer la verificación de la documentación que he presentado con el físico. El técnico es el que ya se ha adelantado en hacer esta verificación y simplemente emite el informe, ¿verdad? Hacen la comparación, la validación de ambos informes, tanto la documentada con la física, y bueno, se da la conformidad. A eso denominamos la conformidad documentada y física, ¿verdad? Que emite, en este caso, el técnico con la supervisión de la aduana. El trámite debe durar 72 horas, eso es lo que se establece, y esas 72 horas corre para la aduana. Emitimos el levante autorizado, ¿sí? Entonces, con estos plazos, que ya con estos sellos, más bien dicho, que ya tenemos de levante, ¿verdad? Podemos hacer el retiro de la mercancía. Si tenemos el canal verde, tenemos que retirar la mercancía, ¿verdad? Aquí, en este caso, cuando entramos a un canal verde, se retira la mercancía sin la revisión física de la mercancía, ¿sí? En este caso, aquí, por ejemplo, ¿qué tipo de mercancía ustedes creen que debería entrar automáticamente, ¿verdad? Tan solo revisar la documentación y que no ingrese a almacenes de la aduana. A ver, ¿quién quiere ganarse un punto? ¿Medicamentos, dicen? ¿Quién me está hablando? A ver, a ver. ¿Quién me habla? Medicamentos, dicen, Freddy. Yo, Freddy. No, puede ser insumos de salud. Lo no, que se lleva en la maleta de mano. no, no. A ver, estamos hablando de mercancía que ingresa a la aduana. Dicen lo que es Dicen, bosletas, ¿Quién me está hablando? insumos de salud sin ¿Daniel? fines de Daniela Encinas, sí, le dicen. Lo que es, digamos, insumos de salud como ser musletas o silla de ruedas, pero sin fines de venta, solo con fines de salud, o sea, de necesidad. ¿Y cómo verifica la aduana que realmente solo se está ingresando ese tipo de equipos? A lo que tengo entendido, le dicen, creo que en el testimonio dice que solo es para fines de salud. Claro, el objetivo en realidad de la introducción de ese tipo de equipamiento, ¿verdad? Tiene que ser para fines de salud, no pueden ser lucrativos. alimentos. No, Dicen, puede, puede inocencia. repetir la pregunta. ¿Qué Puede repetir la pregunta. Ya. Les digo que me den un ejemplo del tipo de mercancía que debe ingresar directo a un canal verde, es decir, que tan solo realice el trámite, ¿verdad? Y no hace falta que esta mercancía esté en almacenes de la aduana, ingrese a almacenes de la aduana.
Un solo ejemplo les pido. La importación de contenedores, Lice, la importación. Ya, pero el contenedor primero es una forma de transportar mercancía, ¿verdad? El contenedor Sí. como tal no es el producto final. Dentro del contenedor Sí. tenemos una variedad de productos, una variedad de mercancía. Eso no, con mayor razón, el contenedor tiene que ingresar, es más, hasta un levante hasta un canal rojo, por la variedad de mercancías que puede tener dentro. A ver, vayamos pensando. Más que todo, podríamos decir hasta por el tamaño, ¿verdad? A ver, ¿quién está dando una opinión? Podría ser medicamentos sin fines de lucro o equipos de salud sin fines de lucro. No. En todo caso, todo lo que son medicamentos y alimentación van a entrar a un canal amarillo. Más todavía un canal amarillo porque se necesita verificar esa documentación. No va a entrar al rojo porque es mayor el trámite, ¿verdad? Y la necesidad, la urgencia, bueno, puede llevar mayor tiempo la revisión. Por lo tanto, necesitamos sacar a través de un canal amarillo. Pasa del verde al amarillo y del amarillo retiramos. A ver, ¿alguien más? En el trámite de canal verde sería lo que se llama cualquier cosa que sea menos el precio de $1,000. No. ¿Para qué voy a ir a hacer una aduana? ¿Para qué voy a internar a través de una aduana, verdad? Mediante técnicos, verificación, etcétera, lo que ingresa por un valor que no está regulado para realizar ese trámite. Yo puedo ingresar, ¿verdad? $1,000 sin tener que ir a la aduana. Es simple declaración en la frontera. Sí. ¿Verdad? Me convierto en importador no habitual. Pero en este caso estoy hablando de una persona, de un importador que está trayendo una mercancía de China. Lice, entonces sería Lice, cualquier tal vez producto podría ser un que... ejemplo de un recurso natural que nos convenga al Estado. ¿Qué? O hay ¿Qué una específico? revisión cuando compartimos gas. No estamos hablando en este momento de ningún recurso natural. Les doy un ejemplo de mercancía. Un ejemplo nada más que me digan. Que no debe ingresar, o sea, no llegues más ni siquiera a ingresar a sus almacenes, a los depósitos como tal. Lice, en alimentos perecederos. Entonces cualquier producto Lice. A ver, digamos, no a ver, sobrepasa. vamos a ir por orden. ¿Quién primero ha pedido la palabra? Entre Sebastián, Daniel o Inocencia. No sé cuál de los tres. Sebastián, a ver, Sebastián. Alimentos perecederos. No. De mercancía de gran tamaño que no puede entrar al despacho. Una mercancía de gran tamaño. No, pues. Pero les digo, denme un que... ejemplo. No me digan ¿Auto? en general. No, ¿Autos? el auto ¿Camiones? sí ingresa a zona franca. Podría ser plástico. Inocencia, ¿qué dices? Las cosas explosivas como Chispitas. pero cosas explosivas, dicen. No me viene el nombre. No. Municiones, explosivos deben ingresar. Es más, van a entrar hasta un canal rojo. Freddy, está levantando la mano. Freddy. Dicen las mercancías que, digamos, va a comprar la persona que está yendo a adquirir ese producto al país que es de origen, que en este caso sería China, está comprando un producto, que ese producto ya no entraría a lo que es al canal, o sea, ya no entraría a las aduanas, sino solamente se verifica la documentación y si es válido lo aceptan. Sería la mercancía que él está comprando, que es para su uso, cualquier tipo de mercancía, que no sea mayor al que... al que puede ser para que sea vendido. ¿Para qué vas a llevar hasta la aduana si es un monto por debajo de lo que me establece y me permite además la normativa? Imagínense, ustedes van a Chile, ¿verdad? Se trae mercancía, ¿tendrían que llevar hasta la aduana esa mercancía? No.
Es en el mismo paso de frontera que les hacen llenar un formulario de declaración, ¿verdad? Declaran, respaldan y pueden ingresar. No hace falta que inicien un proceso de importación. Estamos dentro del proceso de importación, los procedimientos. Estoy hablando, yo soy una gran importadora, ¿verdad? Soy un importador habitual. No puedo considerarme no habitual. Ha dado ya, alguien dio un ejemplo y dijo grandes mercancías, ¿verdad? Ahí está la respuesta. Puede ser maquinaria pesada. Maquinaria pesada, por ejemplo, ¿verdad? De gran tamaño. Las grúas, por ejemplo, no ingresan hasta un canal rojo. ¿Por qué? Porque la capacidad de esta maquinaria, ¿verdad? Primero que llegan en unos camiones especiales. No estoy hablando de tractores pequeños, de tractores para la minería, no. Estoy hablando de esos, no recuerdo el nombre exactamente, ¿verdad? Hay unas grúas muy grandes que utilizan también en la minería, pero para el exterior de la minería, donde su capacidad es el doble o triple de una que nosotros conocemos habitualmente. Especialmente llega para construcción de puentes, carreteras, la minería, pero ya en la excavación, ¿verdad? Y son esos equipos gigantes que no podemos ingresar, ni siquiera va a lograr entrar a los almacenes de la aduana. Y se van a dar cuenta cuando si ustedes logran visitar algún momento la aduana no tiene una infraestructura tan grande, ¿verdad? Tan adecuada a ese tipo de mercancías. Y de China, entre China y Alemania son los países donde traen ese tipo de maquinarias. También taiwaneses, japoneses, ¿verdad? Es decir, ingresa sí o sí a la aduana. Ese tipo de mercancías, a simple vista, ¿verdad? El técnico puede verificar que realmente es una grúa, por ejemplo, o hace falta que vaya a realizar un estudio. No, ¿verdad? Si al técnico le presentas tu lista de empaque y dice que estás trayendo 3 grúas, pero las gigantes, ¿verdad? Por la capacidad y todo lo demás, el técnico suficiente que le muestres la documentación, le digas quién es el transportista y es suficiente la verificación, ¿verdad? O el técnico va al lugar donde se encuentra el camión, hace la verificación de las 3 grúas y automáticamente le pone el levante. No hay más trámite que realizar. ¿Para qué voy a llevar hasta la aduana? ¿Para qué voy a introducir a la aduana si lo que están introduciendo, lo que están ingresando son 3 grúas, por ejemplo? No hay nada más, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hará el técnico? Simplemente va a verificar la documentación que corresponda al número de motor, que corresponda al chasis, que corresponda a las características, todo lo que se refiere a esas 3 grúas. Y que además verifique, ¿verdad? Que en el transporte, ¿para qué voy a bajarlo del transporte y para volver a subir al transporte? Imagínense, primero significa un gasto para mí como importador, ¿verdad? Y un trabajo extra para la aduana en tener que desmontar aquello, ¿verdad? A la aduana y volver a subir a otro camión. ¿Se dan cuenta? En ese tipo de casos, ¿qué es lo que hace el técnico? Vuelvo a mencionar, va al lugar donde se encuentra el camión. Hace la verificación física, pero no hace falta que ingrese a la aduana. Verifica simplemente con los papeles del transportista, ¿verdad? Que sí se refiere a todo lo que está, lo que está transportando, lo que se encuentra en su chasis, en su chata, no sé cómo denomina. Y además verifica que no esté ingresando algo adicional a esas 3 grúas, ¿verdad? En el mismo transporte. Es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que hace el técnico? Pone el sello de levante automático y continúa. Entonces, en este caso, el importador o su agencia despachante, más que todo trabajamos con agencias despachantes, ¿verdad? Ya se ocupa de hacer el pago de tributos, hacer toda la documentación en la aduana y el camión debe continuar con su paso. No puede quedarse, imagínense tenerle 1 mes, 2 meses, 3 meses en la puerta de la aduana, ¿verdad? No podemos hacerle esperar. Por lo tanto, los trámites son más rápidos y por eso el plazo máximo es de 2 días máximo para que yo le dé el levante, pero no tiene que entrar a verificación todavía de la aduana. Ese sería un ejemplo, ¿verdad? Y son algunos casos en los que entran a través del canal verde. La mayor parte de los productos, ya sean medicinales, ya sean de alimento, ¿verdad? Ingresan, perecederos, por ejemplo, ingresan a través del canal amarillo. ¿Por qué a través del canal amarillo? Algunos llegan, es más, hasta el canal rojo, porque tienen que verificar certificaciones de salubridad.
certificaciones, ¿verdad? Que ya tengan de aquí de SENASAC. No puedo internar al mercado productos alimenticios que vayan a dañar, imagínense, en algún momento la salud de la población, ¿verdad? Donde se va a internar esta mercancía. Entonces requiere todavía mayor control, pero en menor tiempo, eso sí. En menor tiempo, por lo tanto, me voy directamente al canal, pasa del canal verde al canal amarillo y con el canal amarillo me dan el levante autorizado. Ahora, cuando yo hablo de municiones, con mayor razón debo llegar hasta el canal rojo porque tengo que verificar, ¿verdad? En todas las instancias que esa mercancía esté ingresando de forma legal en primer lugar, que se haya adquirido de un lugar que comercialice de forma legal. Yo tengo que hacer esa verificación, los controles, pediré las autorizaciones que tiene que tener de la FELCN, de la FELCC, si es que tuviera algún caso. Tengo que pedir del ministerio y tengo que pedir más documentación todavía para poder verificar ese tipo de mercancías. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada mercancía va a ser distinto el tratamiento que van a tener en cuanto al canal que se le asigne en el SIDUNEA. Para eso se introduce al SIDUNEA todas las especificaciones y en la lista de empaque es por eso muy importante esa documentación, la lista de empaque, porque ahí voy a determinar cuál es la mercancía que estoy internando y cuando introduzca al SIDUNEA, ¿verdad? El SIDUNEA automáticamente por esa determinación, esa descripción más bien dicho de la mercancía, va a generar el canal, ya sea canal amarillo, rojo, ¿verdad? Y en algunos casos el verde. Esa sería la forma, jóvenes, de determinar el canal para el canal de control para el proceso de importación. ¿Tienen alguna duda? Inocencia. Dicen, sí, importación de emergencia pertenece al verde. Ahora, hay casos, por ejemplo, no, entraría al amarillo. Obviamente, ¿qué es lo que están haciendo en este caso? Si ustedes han leído, y les dije la anterior vez, lean las noticias que están saliendo en el IPSE. ¿Cómo están haciendo en este momento para internar mercancía relacionada, ¿verdad? A la emergencia sanitaria? Es decir, trajes de bioseguridad, mascarillas, inhaladores, medicamentos, etcétera. Están entrando al amarillo, pero se está dando la prioridad, ¿verdad? En ese tipo de mercancías, en que se agilice el momento que deba salir de la aduana. Es decir, que se está trabajando con una agilidad de un canal verde, ¿verdad? Pero con los requisitos y las mismas exigencias que tiene un canal amarillo. Es simplemente por la situación de emergencia que tenemos en este momento, ¿sí? Y eso es lo que sucede en cualquier tipo de producto. ¿Correcto? ¿Aduana? ¿Inocencia? Sí, dicen, gracias. Ya. Dicen, y al Freddy. canal rojo, ¿qué productos entran? Casi todos, como les digo, que necesitamos hacer la verificación y además que nos tengan que dar la conformidad. Aquí trabaja no solo un técnico. En el canal, a partir del canal amarillo, tenemos en realidad canal verde, canal amarillo, trabajamos con técnicos y el técnico a la vez tiene un supervisor, ¿sí? Cuando entramos al canal rojo, es mayor el control y tiene que pasar por otras instancias, ¿sí? De un técnico pasa a un supervisor. Del supervisor tiene que pasar a un fiscalizador todavía en la aduana, ¿sí? Entonces son conductos que tenemos que seguir y que cada conducto va a verificar los requisitos y va a verificar ante las instancias que corresponden. Hasta que al final, el último, que va a ser el fiscalizador, ¿verdad? Va a dar el sello, la autorización y va a decir pague sus tributos, ha pagado correctamente o no y recién continúa con el retiro de la mercancía. Obviamente el trámite es más largo en el canal rojo. Esa es la diferencia, porque requiere mayor revisión, ya sea documental o física, de la mercancía que estamos internando. Cuando, por ejemplo, ingresamos ropa, ya sea ropa deportiva, de vestimenta, calzados, etcétera, directamente entra un amarillo. Licen, y cuando se trata Ahí de ve. una donación, cuando se trata de alguna donación, ¿a qué canal entra o cómo? Va a entrar por el amarillo, ¿verdad? A lo que está sucediendo, por ejemplo, igual con la emergencia sanitaria. Va a entrar a un canal amarillo por la necesidad de verificar la documentación con la que está ingresando y además, como es para una donación, tiene que tener también otra documentación donde está dirigida esta donación.
¿sí? Las solicitudes que tienen que hacer llegar. Entonces, necesitan sí o sí revisar la documentación, verificar que a través de esos productos que se esté internando como donación, realmente cumpla su objetivo para el cual se esté enviando esta mercancía. La mayoría, como les indico, de los productos van a entrar por el canal amarillo. Algunos casos, sí, por el canal verde. Eso depende mucho, por eso, a lo que el mismo sistema determina. Y obviamente aquí quien maneja es el aduanero, ¿no? El que trabaja en la aduana, él es el que introduce la información en el SIDUNEA junto con el importador o su agencia despachante, y lo que resulte, lo que determina el sistema, va a ser justamente el canal por el cual yo voy a introducir la mercancía. Y obviamente, ante lo que determina el sistema, yo no puedo, pues, indicar lo contrario, ¿verdad? El sistema ya requiere ciertos aspectos que yo introduzca para que sea un canal verde. Requiere ciertos aspectos para que sea un canal amarillo, y de la misma forma para un canal rojo. Esa es la forma como se trabaja. ¿Sí? Listen, perdón, una pregunta más. Para la importación temporal, ¿se hace el mismo proceso de documentación? ¿Y qué canal más entra por ahí? No, los 3 canales que tenemos para la importación son el canal verde, amarillo y rojo. No importa qué tipo de despacho, ¿verdad? El despacho simplemente, hemos visto la anterior clase, la modalidad de despacho, ¿verdad? Me va a establecer qué tipo de mercancía va a entrar en el despacho general, anticipado, inmediato. Es decir, cuándo presento la documentación, cuándo hacen la verificación. En el anticipado, ¿verdad? Como su mismo nombre indica, la mercancía puede estar en tránsito. Mientras tanto, yo ya estoy haciendo la verificación de la documentación. Me estoy anticipando, porque sé que el tiempo que va a tardar en la aduana, si llegara la mercancía, tuviera recién a partir de ese momento que revisar, verificar, va a ser mayor. Y ese producto, ¿verdad?, puede tener una fecha de vencimiento corto. Entonces yo me adelanto a eso y ya estoy haciendo un despacho anticipado. Bien, en resumen, ¿cuál sería el procedimiento de importación? Lo que hemos hablado desde un principio. Vuelvo a reiterar, y ustedes deben tener bien claro ese procedimiento, ¿verdad? De esta forma ordenada, cómo se realiza toda importación. No importa qué estoy importando, pero debe importarse de la misma forma. Bien, tenemos el primero, ¿verdad? Vuelvo a reiterar, el registro, empadronamiento del importador. En esta parte, en primer punto, determino si soy un importador habitual o no habitual. Segundo paso, la verificación de las autorizaciones y o certificaciones. Aquí tomo en cuenta certificaciones de origen, por ejemplo, o autorizaciones del país de origen. Posteriormente determino qué tipo de despacho aduanero corresponde a la mercancía, ¿verdad?, que estoy internando. Cuarto paso, viene la verificación que realiza la aduana, ¿verdad? A través de los canales de control, canal verde, amarillo o rojo, hace la verificación la aduana. Una vez que hace la verificación la aduana, el importador, previa a la cancelación, obviamente, de todo lo que significa gastos y costos logísticos, ¿verdad?, y de almacenaje, hace recién el retiro de la mercancía. En este punto donde yo menciono, ¿verdad?, que el importador realiza la cancelación de servicios logísticos, yo anteriormente en la verificación de la aduana, en el cuarto paso, ¿verdad?, entre el tercer y cuarto paso, yo he hecho la cancelación de mis tributos. Para la cancelación de mis tributos, yo tengo que aplicar, ¿verdad?, desde el monto inicial de la factura, cuánto es el monto que indica la factura, y ahí voy a sumarle, ¿verdad?, cuáles son los transportes, el flete, ¿verdad?, que va a tener esta mercancía. Y ya en el siguiente tema vamos a ver cómo determino esos tributos, y además voy a sumar también los gastos y costos logísticos de importación. Entonces, con todo eso hago la cancelación en la aduana, y si tuviera que pagar algo más a la aduana por el almacenaje, ¿verdad?, en el tiempo que ha permanecido mi mercancía en la aduana, también me van a hacer pagar. La aduana me presta sus ambientes, sus depósitos, ¿verdad? Y mientras no retire la mercancía, me van a cobrar por el tiempo que ha permanecido la mercancía en esos depósitos. Por lo tanto, ese tipo de servicios logísticos que me va a brindar la aduana también me cobra, ¿verdad?, al momento que yo esté retirando la mercancía. Posteriormente, que me dan el sello, hago esos pagos extras
posteriores al pago de los tributos, ¿verdad? A la aduana, y recién aquí hago el retiro de la mercancía. Y puedo contratar nuevamente un transporte o continúo con el mismo transporte, o puedo directamente dejar que la agencia despachante se encargue, ¿verdad?, de transportarme la mercancía hasta el lugar destino que además indique el contrato. No se olviden que el contrato es muy importante porque voy a establecer dónde me van a entregar la mercancía. Si me van a entregar en la aduana, ¿verdad?, va a ser un Incoterm. Si me van a entregar en mis almacenes de mi empresa, es otro Incoterm. Y ustedes se han debido ver, ¿verdad? Y van a ver más adelante igual, con mayor amplitud, cómo determino ese Incoterm. Entonces, yo voy a establecer en el contrato dónde me van a entregar la mercancía. Por lo tanto, retiro y transporto, contrato un nuevo transporte, continúo con el mismo transporte, eso ya depende de cada importador, y voy a transportar la mercancía hasta el lugar destino. Pero ya estoy dentro del territorio boliviano. A partir de este punto 4, ¿verdad? En adelante ya estoy dentro del mercado interno. Por lo tanto, ya he aprobado, podríamos decir, todo el procedimiento de importación, he cumplido con todo el procedimiento, por lo tanto, ya ahora es internar en el mercado y comercializar o distribuir para el fin que haya ingresado esta mercancía. Ese es el procedimiento de importación que tenemos en Bolivia. ¿Tienen alguna duda, consulta? Lice, en otros países hacen el canal anaranjado y ese sistema, ¿cómo sería, Lice? Nosotros en el país no manejamos. Como les he dicho, hay normativa nacional e internacional. Si tú quieres internar mercancía a Bolivia, tienes que cumplir con este procedimiento que acabo de explicarles. Si vas a meter, por ejemplo, a Perú, Perú es muy similar al nuestro, ¿sí? México es muy similar al nuestro. Puede que en algún país encuentres el canal naranja, ¿verdad? Pero tienes que leer a qué tipo de mercancías consideran dentro del canal naranja, que con seguridad van a ser los mismos 3 tipos de canales que tenemos, ¿verdad? Que simplemente por el tipo de país y otra reglamentación que tienen interna, pueden cambiarle de color o de denominación al canal. Va a establecer el país. Sin embargo, a ustedes les interesa, si van a importar, ¿verdad? Cuando ya empiecen a ejercer su profesión, tiene que interesarles importar con la normativa que rige en su territorio, es decir, en Bolivia. ¿Sí, Juan? Sí, está bien. Ahora, cuando ustedes exporten es distinto. Ahí sí tienen que verificar cómo es el procedimiento, ¿verdad?, de exportación de mi país y cómo va a ser el procedimiento al país destino al que estoy llevando la mercancía. Pero en ese caso no lo van a hacer ustedes se van a convertir en vendedores. Si hacen la exportación, se consideran el vendedor. No les va a interesar mucho cómo van a desaduanizar en el país destino. Ahí en ese caso va a haber un importador que tiene que desaduanizar esta mercancía en el país destino. ¿Sí? Bien, Sí, no hay más consultas. Vamos a ver dentro de este mismo tema. Tenemos ya que empezar a ver los regímenes de importación. El primer régimen de importación que vamos a ver es el régimen de importación para el consumo. ¿Sí? Este tema es cortito, es un subtítulo, es cortito, eso más terminamos el día de hoy y habríamos terminado con el segundo tema. El régimen de importación, que también está dentro de lo que ya hemos hablado, en términos generales les he explicado lo que es la importación y sus procedimientos, ¿verdad? Ahora empezamos ya a ver los regímenes que establece dentro de esta actividad económica, ¿verdad? Comercial e internacional, tenemos un régimen para el consumo. ¿A qué denomino régimen para el consumo? Que es la gran parte de las importaciones que realizamos en el país. ¿Se han dado cuenta que Bolivia es un país netamente consumidor? ¿Han visto las encuestas? Tenemos también las estadísticas, ¿verdad?, que nos muestran. Bolivia se convierte en un país netamente consumidor. Somos muy consumistas, ¿verdad? Y consumimos productos importados. ¿Sí o no? Sí, licenciado. Sí. Sí, Lice. Sí, dicen.
Suficiente ir al mercado, ¿verdad? Y se dan cuenta, es más, van a la tienda de su barrio, no hace falta, es más que vayan hasta la aduana a verificar, no. Suficiente ver en nuestro mercado. ¿Qué encontramos? ¿Qué tipo de productos? En su mayoría importados. Por eso es de que Bolivia realiza las importaciones de consumo en gran cantidad, ¿verdad? Que en un momento llega a perjudicar a la producción, a la comercialización de productos bolivianos. Pero lamentablemente esa es la forma como nos manejamos, ¿verdad? En cuanto a lo que es el comercio en el país. Vamos a hablar de las importaciones para el consumo, ¿verdad? Y tal como su nombre indica, es un régimen por el cual podemos internar mercancía para el consumo o comercialización, pero aquí sí hay un detalle que deben considerar cuando hablamos de un régimen para el consumo. Estos productos, esta mercancía que está ingresando bajo este régimen, ¿verdad? Debe permanecer definitivamente en el territorio. Es decir, yo no puedo retirar esta mercancía para volver a reimportar o a reexportar, ¿verdad? A otro país. Es otro régimen que vamos a ver, de la reexportación, ¿sí? Importo y luego exporto a otro país. Y eso sucede con algunos países en Sudamérica, ¿verdad? Con, por ejemplo, Europa. Importan de Europa y a la vez nos exportan a Bolivia. Es simplemente como un canal, ¿verdad? Por el cual llega a Bolivia. ¿Y cómo se van a dar cuenta ustedes cuando revisen las etiquetas de los productos, ¿verdad? Dice fabricado por, qué sé yo, un nombre de una empresa europea. Y más abajo les va a poner exportado o importado por, y les aparece otro nombre, ¿verdad? Entonces, eso vamos a encontrar en un montón de productos que tenemos para el consumo en nuestro mercado. Aquí les muestro algunos datos del año pasado. A este año hace poco ha sido la rendición de cuentas del IPSE. Ya tenemos nuevos datos, les voy a compartir a través de la plataforma, el canal, para que ustedes puedan ingresar a verificar, a revisar, hasta por conocimiento, ¿verdad? Sepan qué productos son los que estamos importando más, en qué porcentaje, y cómo es el movimiento que estamos causando, que estamos teniendo, ¿verdad? En lo que es la importación en Bolivia. Entre los productos que más importamos es el trigo, arroz, maíz, quinoa, cacao, café, manzanilla, plátano, mandarina, piña, durazno, uva, cebolla, tomate, frijol, papa y otros alimentos. Por ejemplo, se habrán dado cuenta que hay mucho enlatado, hay galletas, ¿verdad? Y otro tipo de embutidos, igual que están ingresando a nuestro país. Esos son los más importados, los productos más importados, ¿verdad? En el país. Y aquí viene un trabajo de investigación que van a realizar posteriormente. Algunos datos que les he compartido, ¿verdad? Para que ustedes revisen, verifiquen y también vuelvan a actualizar. Ya tenemos el de 2019 y primer trimestre de 2020 en lo que es la página del IPSE. Revisen, por favor. Tenemos revistas a través del IPSE, que es muy importante, se denomina Cifras, la revista, y a ustedes les interesa más todavía conocer esos datos para un conocimiento, como les digo, general de su profesión y además para todas las demás asignaturas, porque les habla bastante lo que es el comercio exterior en Bolivia. Bien, conociendo esos datos, ya podemos hablar, ¿verdad?, cuál es el procedimiento del régimen de importación para el consumo. Existe normativa. Como hemos hablado, la normativa general para el régimen de importación general, ¿verdad? Es la Ley General de Aduanas, la Ley 1990. A través de la determinación de regímenes aduaneros de importación, ¿verdad? Y empezamos a hablar de normativa interna, resoluciones ministeriales, de dirección de aduana, etcétera, a través de las cuales empezamos a reglamentar estos regímenes aduaneros de importación. Como es el régimen, en este caso, de importación para el consumo, ¿sí? Tenemos la resolución de directorio de aduana, ¿verdad? La resolución número 1-18 del 2019, ¿verdad? En el cual ya nos ha establecido cuál es el procedimiento para este régimen. Estas resoluciones, estas reglamentaciones sufren modificaciones, ¿verdad? Con el tiempo. Así que constantemente vamos actualizando, pero el procedimiento va a ser siempre el mismo. Puede haber alguna actualización según requiera, ¿verdad? Porque la normativa a nivel internacional igual va modificando, va actualizando. Por lo tanto, nos exige también que esa normativa interna sea actualizada.
Por lo tanto, vamos a hablar de un inicio, ¿verdad?, de este régimen de importación, pero aquí ya vamos a hablar con ese documento que mencionamos, ¿verdad?, en todo el procedimiento de importación, con lo que es la DUI. La DUI, que significa Declaración Única de Importación. Este documento, ¿verdad?, nos va a dar el inicio del proceso del régimen de importación para el consumo. Posteriormente, cuando termina, ¿verdad?, este régimen, cuando yo hago el levante de mercadería. Si se dan cuenta, estoy mostrándoles el inicio y el final. El procedimiento que hemos hablado de manera general de la importación se aplica igual en los regímenes de importación. Iniciamos generando, ¿verdad?, lo que es la DUI. La DUI se genera en la aduana, ¿sí? Generamos la DUI y con eso continúa el procedimiento de importación. Hago el levante a través de uno de los canales y retiro la mercancía. De la misma forma que hemos hablado en términos generales. Voy a hacer el retiro de la mercancía, ¿verdad?, de la aduana a través de las modalidades que tengo de despacho que ya hemos indicado, ¿verdad? Y también los sistemas de verificación. Aquí es el sistema que hemos hablado del SIDUNEA, ¿verdad?, a través del cual yo voy a introducir los datos con mis documentos soporte, ¿verdad?, y las certificaciones para que me indique cuál es el canal de retiro de mercancía. El canal que me va a controlar para poder retirar esta mercancía. Y obviamente aquí también toman parte en toda esa administración aduanera, ¿verdad?, todas las personas y los funcionarios que toman parte en la verificación de las mercancías. Desde el técnico aduanero, el supervisor aduanero, hasta un fiscalizador aduanero, ¿sí? O el director, podemos denominarle, o la máxima autoridad de ese lugar, de ese recinto aduanero. ¿Cómo hacemos el procedimiento? Igual, partimos, ¿verdad? Como hemos hablado del inicio, elaboramos la DUI, la Declaración Única de Importación. El despachante remite esta documentación, ¿verdad?, mediante el sistema, introduce al sistema, ¿sí? Introduce al sistema, la aduana recepciona esta información, ¿verdad?, y verifica. Por eso es de que hablamos de la digitalización de la documentación. Como ahora se ha actualizado, todo se ha sistematizado, el importador, ya sea el importador o la agencia despachante que le esté realizando el trabajo, el procedimiento de importación, ¿verdad?, digitaliza desde la factura comercial, lista de empaque, esos son los documentos soporte, documentos si tuviera de transporte, si tuviera de algún seguro que respalde, ¿verdad?, cómo se está transportando esta mercancía. El contrato, que es muy importante, ¿verdad?, que se ha firmado entre partes. Y otros documentos que, además, certificaciones y autorizaciones, por ejemplo, que es muy importante. Con toda esa documentación y otros documentos más, se ingresa al sistema esta información, ¿verdad? Digitalizamos, escaneamos, incluimos esa documentación de respaldo, la aduana recepciona, ¿verdad?, hace la verificación a través de otros canales de verificación que serían sus sistemas, ¿verdad?, y posteriormente me da la autorización, me valida esa DUI, ¿sí? La validación de la DUI que yo he ingresado. Valida la DUI y me dice ahora pague sus tributos que le corresponde. Hago la determinación de los tributos aduaneros más sus gastos logísticos, ¿verdad? Y aquí me establece el plazo. Una vez que valide la DUI, eso no se olviden, por favor, porque es justamente dentro del procedimiento contable, lo tomamos en cuenta esos plazos. Validada la DUI, ¿verdad?, por la aduana nacional, me emite la autorización para que yo pague tributos. Hago el pago de esos tributos y los gastos logísticos que corresponda, ¿verdad?, en un plazo máximo de 3 días hábiles. No puede ser mayor, ¿sí? Me dan 3 días a partir del momento que sale validado en la DUI. Y la DUI me emiten un formulario. Y ahí dice fecha validación DUI. A partir de esa fecha, deben tomar en cuenta 3 días hábiles. En los 3 días hábiles yo me acerco, lleno a través del mismo sistema, ¿verdad?, los tributos que he determinado y pago a la entidad financiera intermediaria. En este caso, que sería el Banco Unión. En cualquiera de sus sucursales, ¿verdad?, debo hacer la cancelación de esos tributos. Con ese documento, con ese comprobante de pago, ¿verdad?, recién puedo volver a la aduana, dejo el comprobante y continúa, ¿verdad?, el procedimiento de la importación. Ese sería el procedimiento que realizamos
dentro de la importación, también de consumo, pero aquí tomando en cuenta las características, ¿verdad?, que debe tener este tipo de mercancías por su naturaleza, ¿verdad? Y debemos considerar que es netamente para el consumo definitivo en el mercado interno al cual estoy introduciendo la mercancía. No puedo volver a sacar, a reimportar o a reexportar esta mercancía. Eso sería todo. Hasta aquí hemos terminado el tema 2. Tenemos ya una actividad. Aquí tienen, por si acaso, ustedes más información a lo que es referente a lo que es la documentación soporte, ¿verdad? Y la factura comercial. ¿Qué características debe tener la factura comercial? Todas estas diapositivas ustedes las van a tener ahora. Voy a subir, terminamos el tema, les subo el video de las dos clases, ¿verdad? Les subo las diapositivas también para que ustedes tengan en PDF y hagan la consulta. Además, cuando estén revisando el video, vayan verificando ustedes también con las diapositivas lo que se está explicando.